Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Luis Narváez, ex embajador ecuatoriano, para hablar sobre este impasse diplomático entre Ecuador y Argentina. Algunos de los elementos han sido incluso revelados ya esta mañana en FM Mundo por parte del canciller Juan Carlos Holguín. Doctor Narváez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Con mucho gusto. Buenas noches, saludos para toda la audiencia y estoy atento a las preguntas. Con mucho gusto, adelante. Doctor Narváez, ¿cuál podría ser el desenlace respecto de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Argentina una vez que han comenzado a revelarse algunos detalles respecto de la fuga de María de los Ángeles Duarte de la residencia, primero del embajador de Argentina en Ecuador y posteriormente del país? No se sabe a ciencia cierta cuál fue la forma en que escapó del país, pero todo apunta a que hubo complicidad por parte de autoridades diplomáticas. Incluso podría haber cierta vinculación con autoridades de Venezuela. Sí, yo creo que el tema, para que estemos claros en el análisis, debería dividirse en dos etapas. Una que está vinculada estrechamente con el tema del asilo, la posición que tuvo Argentina y la posición que tuvo el Ecuador. Ese es un tema bastante importante y que no deja de estar ligado a este episodio, por cierto, muy desagradable y yo diría inclusive ofensivo para la propia dignidad ecuatoriana. De manera que estamos frente a ese escenario que tiene esas dos facetas. La faceta última, que se presta a una serie de especulaciones, porque nos encontramos frente a un tema y a una situación respecto a la cual hay ciertas normas del derecho internacional que no pueden ser alteradas. Por ejemplo, la obligatoriedad, entre comillas, que tendría Argentina para dar explicaciones al Ecuador. Eso no se va a dar en una forma tal que ponga a Argentina en una situación que sus propios connacionales van a censurar la acción del gobierno. De manera que ahí hay un elemento político interno argentino que se van a cuidar las autoridades de la Cancillería argentina de procurar dar las explicaciones más laxas, inclusive un tanto ocultas, porque el tema tiene esas aristas en el lado argentino. En el lado ecuatoriano, pues lastimosamente el hecho no deja de ser ofensivo para la dignidad del país. Ya esa reacción nuestra, yo creo que está debidamente adoptada por las autoridades del gobierno nacional al haber declarado persona non grata al embajador de Argentina por los episodios en los que sin duda directa o indirectamente él participó, de modo que ese me parece una decisión absolutamente acertada y oportuna. Como acertada y oportuna es llamar al embajador ecuatoriano que esté en Buenos Aires y dejar en uno y otro país las relaciones en un nivel de encargados de negocios, que permite mantener un perfil bajo relaciones que han sido lesionadas por estos episodios. Yo creo que no deberíamos ir más allá, como se ha hablado de ruptura de relaciones. Podría ser es una alternativa, pero es una alternativa tremendamente grave y que compromete no solamente las relaciones políticas, sino ya de carácter económico, cultural y de otra naturaleza que persisten en las relaciones entre los dos países. Pero existe, tal como están, incluso el avance de las investigaciones, el riesgo de que lleguemos a una ruptura de relaciones, tomando en cuenta inclusive ciertas contradicciones que se habían establecido también por parte del embajador Fuchs en nuestro país. Por ejemplo, ellos han dicho que se enteraron el día sábado cuando vieron que se utilizó la palabra desapareció María de los Ángeles Duarte. Hay información con la que cuenta Cancillería que
el embajador Fuchs ya conoció de esto el día viernes. Aparte, como menciono, hay algunas contradicciones que han sido detectadas. ¿Esto podría escalar a un punto de la ruptura de relaciones? Y claro, lo que usted acaba de relatar forma parte de lo que ha trascendido públicamente. Uh-huh. Y en esa transparencia opaca, si se quiere, casi contradictoria entre lo que se dice y los hechos, hay un espacio respecto al cual yo creo que ya la declaratoria de persona non grata al embajador de Argentina es una reacción absolutamente legítima de nuestra parte y suficientemente satisfactoria para ponderar nuestro rechazo a la dignidad nacional por la ofensa de haber coparticipado en la salida de la señora Duarte, no solamente de la sede de la embajada argentina en nuestra capital, sino en la salida de ella fuera del país, que ese es un hecho que compromete una serie de suposiciones que marcan la conducta que se ha seguido respecto a la salida de ella, no solamente de la sede diplomática argentina, sino inclusive esta sí, la salida del Ecuador, con todo lo que implica la burla y alteración de la seguridad nacional. Usted, embajador Narváez, ¿cuál es su sensación cuando ha escuchado las versiones tanto por parte del gobierno de Argentina, por parte del gobierno ecuatoriano, todas estas aparentes contradicciones? Para usted, su pálpito, su impresión es que aquí hubo negligencia o complicidad. Yo no me atrevería a usar una u otra de esas expresiones de negligencia y de falta de cuidado, porque en el caso de negligencia, ¿por dónde podríamos juzgar? Podríamos quizás imputar esa negligencia al descuido, entre comillas, de las autoridades policiales que estaban en la obligación no solamente de custodiar la embajada, sino de referir a las autoridades nacionales qué sucesos ocurren alrededor y en torno de la embajada. Sí es una responsabilidad que la policía debió haber puesto en conocimiento de las autoridades, inclusive de la Cancillería, para que se conozca qué es lo que está fraguando o realizando en ese entorno. De manera que ahí sí puede haber cierta negligencia policial respecto a la responsabilidad que tiene nuestra fuerza policial sobre la custodia y seguridad de una misión diplomática. No obstante, el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín ha ido un poco más allá también con sus declaraciones y él ha hablado aparentemente de segundas intenciones. Se establece esto puesto que el embajador Fuchs en su momento no tuvo la aprobación del Senado, no obstante se ha dicho que el kirchnerismo se encargó de ponerlo allí y ya con segundas intenciones. Esto podría generar quizá o escalar la molestia por parte del gobierno argentino. Sí, yo creo que estamos viviendo un escenario excesivamente sensible, hostil, que no deja de ser importante y que es censurable, desde luego, pero esa sensibilidad está alterando ciertas situaciones, como escuchaba hoy a uno de los legisladores nuestros que hablaba de que la embajada de Venezuela en el Ecuador es la responsable. Yo no lo encuentro. El señor seguramente no sabe que no tenemos embajada de Venezuela acá, porque las relaciones entre los dos países, Ecuador y Venezuela, se rompieron. Lo que hay es una presencia consular y de ayuda a los conciudadanos venezolanos, pero más de eso, hacer una afirmación de que fue la embajada de Venezuela en el Ecuador la que facilitó, eso me parece que es una situación que no condice a la realidad de los hechos. Y este escenario sensible que usted plantea, ¿hacia dónde podría ir? Yo creo que hace bien la Cancillería y el canciller Holguín
en mantener una posición firme y, si quiere usted, un poquito severa en cuanto a demandar una versión que corresponda a los hechos realizados en este episodio. Bueno, que en eso yo creo que hace bien, pero dar un paso adicional, que sería la ruptura de relaciones, yo creo que sería absolutamente desproporcionado a la naturaleza de una relación histórica ecuatoriano-argentina que no se compone solamente de los elementos políticos circunstanciales, como es el caso de la señora Duarte. Doctor Narváez, gracias por darnos su apreciación sobre lo que ocurre entre Ecuador y Argentina a propósito de la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte, procesada por corrupción en el caso Sobornos. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Aprecio mucho la delicadeza suya al tratar un tema tan espinoso y sin duda grave para el Ecuador. Sin duda es grave para el Ecuador. Gracias, doctor Narváez, por su tiempo. Gracias. Ha sido el doctor Luis Narváez, ex embajador ecuatoriano, hablando sobre el impasse diplomático entre Ecuador y Argentina. Entre otras cosas, ha mencionado que podría ser desproporcionado llegar a una ruptura de relaciones entre los dos países. Esto podría tener que investigarse, sin embargo, más allá de lo que se ha dicho hasta este momento. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.